Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 15 del libro Maestría de Robert Greene. Estrategias para llevar a cabo el aprendizaje ideal. Otra vez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 15 del libro Maestría de Robert Greene. Estrategias para llevar a cabo el aprendizaje ideal. No pienses que lo que se te dificulta es humanamente imposible. Y si es humanamente posible, considéralo a tu alcance. Marco Aurelio. A lo largo de la historia, maestros de todos los campos han ideado para sí diversas estrategias para emprender y consumar un aprendizaje ideal. Las 8 estrategias clásicas siguientes se han destilado de la historia de su vida y se ilustran con ejemplos. Aunque alguna de ellas podría parecer más relevante que otra para tus circunstancias, todas exponen verdades fundamentales del proceso del aprendizaje que te sería útil interiorizar. 1. Valora el aprendizaje más que el dinero. En 1718, Josiah Franklin decidió incorporar a Benjamin, su hijo de 12 años de edad, como aprendiz de su lucrativa empresa familiar de elaboración de velas en Boston. Su idea era que, tras 7 años de aprendizaje y algo de experiencia, Benjamin se hiciera cargo del negocio. Pero el hijo pensaba otra cosa. Amenazó con hacerse a la mar si su padre no le permitía elegir dónde aprender. Josías ya había perdido de esa forma a otro de sus hijos, así que cedió. Para su sorpresa, Benjamin decidió trabajar en la imprenta que uno de sus hermanos mayores acababa de poner. En ese ramo tendría que trabajar más y pasar por un periodo de aprendizaje de 9 años en lugar solo de 7. Asimismo, la actividad de impresión era notoriamente inestable, de manera que confiarle el futuro propio constituía un riesgo enorme. Pero esa había sido la decisión de Benjamin. Determinó el padre, él tendría que aprender por la vía difícil. Lo que el joven Benjamin no dijo a su padre era que estaba resuelto a ser escritor. Casi todo el trabajo en la imprenta implicaba labores manuales y operar máquinas, pero de vez en cuando él pedía leer galeras y corregir un folleto o texto, y siempre había libros nuevos alrededor. Años después de iniciado este proceso, Franklin descubrió que algunos de sus textos favoritos provenían de los periódicos ingleses que se reeditaban en la imprenta. Solicitó entonces supervisar la impresión de esos artículos para poder estudiarlos en detalle e imitar su estilo. Al pasar de los años, logró convertir eso en una manera muy eficiente de aprender a escribir, con el beneficio adicional de haber conocido en detalle el ramo de la impresión. Otro ejemplo sería, tras graduarse en el Politécnico de Zúrich en 1900, Albert Einstein, entonces de 21 años de edad, descubrió que sus perspectivas de empleo eran muy escasas. Habiendo ocupado uno de los últimos lugares en su clase, la posibilidad de obtener un puesto como maestro era prácticamente nula. Feliz de estar lejos de la universidad, planeaba investigar por su cuenta ciertos problemas de la física que lo habían obsesionado durante años. Sería, así, autodidacta en teorías y experimentos mentales. Pero, entre tanto, tendría que ganarse la vida. Le habían ofrecido un empleo como ingeniero en la empresa de turbinas de su padre en Milán. Pero ese puesto no le dejaría tiempo libre. Un amigo podía conseguirle un trabajo bien remunerado en una compañía de seguros, pero esto anquilosaría su cerebro y agotaría su energía para pensar. Un año después, otro amigo mencionó una vacante en la oficina suiza de patentes, en Berna. El salario no era muy jugoso, el puesto era de bajo nivel y el horario muy prolongado, además de lo cual el trabajo consistía en la muy trivial tarea de revisar solicitudes de patentes, pero Einstein aceptó de inmediato. Eso era justo lo que él necesitaba. Su tarea sería analizar la validez de solicitudes de patentes, muchas de las cuales incluían aspectos de la ciencia que le interesaban, y sus papeles serían para él como pequeños acertijos o experimentos mentales. Podría visualizar el modo en que las ideas se traducían en inventos. Trabajar con ellos afinaría sus facultades intelectuales. Luego de varios meses en el empleo, Einstein se había vuelto tan bueno
para ese juego mental que terminaba su trabajo en 2 o 3 horas, lo que le dejaba el resto del día para enfrascarse en sus experimentos. En 1905 publicó su primera teoría de la relatividad, gran parte de la cual había elaborado en su escritorio de la oficina de patentes, en su trabajo. Otro ejemplo sería Martha Graham. Para más información sobre sus primeros años, ver aquí, me señala el libro. Se educó originalmente como una bailarina en la Danish Hawk School de Los Ángeles. Perdón si lo estoy leyendo mal. Pero dice Danish Hawk School de Los Ángeles. Pero años más tarde decidió que ya había aprendido suficiente y que debía pulir sus aptitudes en otra parte. Fue a dar así a Nueva York, donde en 1924 se le ofreció un empleo de 2 años como bailarina en un espectáculo de revista. La paga era buena, de modo que aceptó. Bailar es bailar, pensó ella, y en su tiempo libre podría trabajar en sus propias ideas, pero casi al final de ese periodo decidió que nunca más volvería a aceptar un empleo comercial. Esto le quitaba toda su energía creativa y destruía su deseo de aprovechar su tiempo libre. También le hacía sentir que dependía de su salario. Cuando se es joven, decidió Graham, lo importante es aprender a arreglárselas con poco dinero y aprovechar al máximo la gran energía que se posee. En los años siguientes, trabajaría como maestra de danza, aunque apenas las horas suficientes para ganar un salario que le permitiera sobrevivir. El resto del tiempo lo dedicaría a desarrollar el nuevo estilo dancístico que deseaba crear. Sabiendo que la opción era esclavizarse en un trabajo comercial, sacaba el mayor provecho posible de cada minuto a su disposición, lo que le permitió sentar en esos años las bases de la revolución más radical de la danza moderna. Como se contó en el capítulo primero, cuando la carrera de Freddie Roach, de otro ejemplo, Freddie Roach como boxeador llegó a su fin en 1986, él consiguió trabajo como vendedor por teléfono en Las Vegas. Un día entró en el gimnasio donde había entrenado bajo la conducción del legendario manager Eric Foch y encontró ahí a muchos boxeadores que no recibían atención personalizada de Foch. Aunque nadie se lo pidió, empezó a merodear por el gimnasio todas las tardes para prestar ayuda. Esto se volvió un trabajo no remunerado, así que él conservó su empleo de ventas por teléfono. Cumplir ambas labores le dejaba tiempo apenas suficiente para dormir. Y, aunque la situación era casi insoportable, pudo resistir porque aprendía el oficio al que se sabía destinado. En pocos años había impresionado a sus conocimientos a suficientes boxeadores jóvenes para montar su propio establecimiento y pronto se convirtió en el manager más exitoso de su generación. Es una sencilla ley de la psicología humana, que tus pensamientos tenderán a girar en torno a lo que más valoras. Si es el dinero, escogerás como sitio de aprendizaje el lugar que te ofrezca el sueldo más alto, inevitablemente. Sentirás ahí grandes presiones para demostrar que vales lo que se te paga, con frecuencia antes de estar preparado siquiera para hacerlo. Fijarás tu atención en ti mismo, tus inseguridades y la necesidad de complacer e impresionar a la gente indicada, no en adquirir habilidades. Cometer errores y aprender de ellos será tan costoso que desarrollarás un enfoque cauto, conservador. Al avanzar en la vida, te volverás adicto a un salario abultado y esto determinará la dirección que sigas, lo que pienses y lo que hagas. A la larga, el tiempo que no dedicaste a adquirir habilidades te cobrará la factura y tu caída será muy dolorosa. Valora en cambio el aprendizaje sobre todos los demás. Esto te llevará a todas las decisiones correctas. Optarás por la situación que te ofrezca más oportunidades de aprender, en particular un trabajo de acción directa. Elegirás un lugar con personas y mentores capaces de inspirarte y enseñarte. Un ejemplo con un salario mediocre tiene el beneficio adicional de enseñarte a arreglártelas con menos, habilidad vital y muy valiosa. Si tu aprendizaje debe hacerse sobre todo en un tiempo libre, elegirás un lugar que te permita pagar tus cuentas, quizá uno que te mantenga activa tu mente, pero que también te brinde tiempo y espacio mental para trabajar por tu cuenta. Nunca desdeñes un aprendizaje sin remuneración. De hecho, suele ser el colmo de la sabiduría hallar el mentor perfecto y ofrecerle gratuitamente tus servicios como asistente, satisfecho de poder explotar tu ansioso espíritu a bajo costo.
Ese mentor tenderá a revelar algo más que los usuales secretos de oficio. Al final, gracias a que valoraste el aprendizaje sobre los demás, habrás sentado las bases para tu expansión creativa y el dinero no tardará en llegar. 2. Amplía siempre tus horizontes. Para la escritora Zora Neale Hurston, 1891 a 1960, su infancia fue una especie de edad de oro. Creció en Healdville, Florida, ciudad relativamente anómala en el sur de Estados Unidos, fundada como poblado exclusivamente negro en la década de 1880. Sus ciudades la gobernaban y administraban. Todos sus conflictos y sufrimientos eran obra exclusiva de sus residentes. Así, Zora no conoció el racismo. Niña animosa y de voluntad recia, pasaba sola casi todo el tiempo, vagando por el pueblo. En esos años tuvo dos grandes pasiones. Primero, le encantaban los libros y leer. Leía todo lo que llegaba a sus manos, aunque en particular le atraían los libros de mitología griega, romana y nórdica. Se identificaba con los personajes más fuertes, Hércules, Odiseo, Odín. Segundo, dedicaba mucho tiempo a escuchar las historias de los lugareños cuando se reunían a rumorear en portales o a relatar tradiciones populares, muchas de ellas de los años de la esclavitud. Le fascinaba la forma en que contaban historias, las ricas metáforas, las lecciones simples. En su mente, los mitos griegos y las historias de los ciudadanos de Healdville se fundían en otra realidad, la de la revelación de la naturaleza humana en su forma más pura. Paseando sola, echaba a volar su imaginación y se contaba extraños relatos. Algún día escribiría todo eso y se convertiría en la Homero de Healdville. En 1904 murió su madre y su edad de oro llegó a un abrupto fin. Ella le había protegido siempre de su padre, quien la creía extraña y antipática. Ansioso de echarla de la casa, la envió a una escuela en Jacksonville. Años después dejó de pagar la colegiatura y la abandonó en esencia al mundo. Hurston vagó durante 5 años de una casa a otra de sus parientes, aceptando para sostenerse todos los empleos a su alcance, principalmente como sirvienta. Al recordar su niñez, evocaba una sensación de expansión, de aprender acerca de otras culturas y su historia, así como de su cultura propia. En ese ámbito no parecía haber límites a su exploración. Ahora, sin embargo, sus circunstancias eran muy opuestas. Agobiada por el trabajo y la depresión, todo a su alrededor se encogía, hasta que lo único que podía pensar era en su diminuto mundo y lo lamentable que se había vuelto. Pronto le sería difícil imaginar cualquier cosa aparte de limpiar casas. Pero la paradoja de esto es que la mente es libre en esencia, puede viajar a todas partes, en el tiempo y en el espacio. Si Hurston se permitía confinarse en sus restringidas circunstancias, sería culpa suya. Por imposible que pareciera, no podía dejar de soñar en que un día sería escritora. Para hacer realidad este sueño, tendría que aprender sola y no dejar de ampliar sus horizontes mentales por todos los medios necesarios. Un escritor debe conocer el mundo. Pensando de ese modo, Zora Neale Hurston procedió a crear para sí uno de los aprendizajes más autodirigidos y más extraordinarios de toda la historia. Como los únicos empleos que podía conseguir entonces era de limpieza, se propuso trabajar en las casas de los blancos más adinerados de la ciudad, donde encontraría infinidad de libros. Robando unos minutos aquí y allá, leía en secreto partes de esos libros, memorizando rápidamente algunos pasajes a fin de tener algo que repasar en su cabeza en su tiempo libre. Un día encontró en un basurero un maltrecho ejemplar de Paraíso Perdido, de Milton, que fue como oro puro para ella. Lo llevaba a todas partes y lo leía una y otra vez. De esta forma, su mente no se estancaba. Había creado para sí un curioso tipo de educación literaria. En 1915, consiguió empleo como sirvienta de la cantante principal de una compañía itinerante de artistas blancos. Para la mayoría, esto habría representado otro puesto subordinado,
pero para ella fue una fortuna. Muchos miembros de esa compañía contaban con estudios. Por todos lados había libros que leer e interesantes conversaciones por escuchar a hurtadillas. Observando atentamente, ella pudo ver lo que pasaba por refinamiento en el mundo de los blancos y cómo podría fascinarlos con sus historias de Headville y sus conocimientos literarios. Quería enfrascarlos prácticamente, ¿no? Como parte de su trabajo, tuvo que adiestrarse como manicurista. Más tarde, usaría esta habilidad para buscar trabajo en las peluquerías de Washington, cerca del Capitolio. La clientela de esos sitios incluía a los más poderosos políticos de la época, quienes solían chismorrear como si ella no estuviera presente. Para Hurston, esto era casi tan bueno como leer un libro. Le enseñaba más cosas sobre la naturaleza humana, el poder y la operación interna del mundo blanco. Su mundo se ampliaba poco a poco, pero aún había severas limitaciones en los lugares en que podía trabajar. Los libros que podía hallar y la gente que podía conocer y con la que podía asociarse. Aprendía, pero su mente carecía de estructura y sus pensamientos de cierto orden. Lo que necesitaba, decidió, era una educación formal y la disciplina que esto le procuraría. Podía intentar graduarse, juntando las piezas en varias escuelas nocturnas, pero lo que realmente deseaba era recuperar lo que su padre le había arrebatado. A los 25 años, parecía joven para su edad, así que se quitó 10 en su solicitud y consiguió ser admitida en una preparatoria pública gratuita de Maryland. Tendría que sacar el máximo provecho de sus estudios. Su futuro dependía de ello. Leía muchos más libros de los requeridos y se esforzaba particularmente en sus tareas de redacción. Trabó amistad con sus maestros gracias al encanto del que se había apropiado con los años, haciendo así las relaciones que sus maestros, haciendo las relaciones que en el pasado le habían eludido. De esta forma, años después fue admitida en la Howard University, la principal institución de educación superior para negros, donde trabó conocimiento con figuras claves del mundo literario de color. Con la disciplina que había obtenido en la escuela, se puso a escribir cuentos. Luego, con la ayuda de sus conocidos, logró publicar uno de ellos en una prestigiosa revista literaria de Harlem. Aprovechando oportunidades, cuando aparecían, decidió dejar Howard, y mudarse a Harlem, donde vivían los principales escritores y artistas negros. Esto aportaría una nueva dimensión al mundo que finalmente ella era capaz de explorar. A través de los años, Hurston había estudiado a personas poderosas e importantes, negras y blancas, y el modo en que podía impresionarlas. Ahora ya en Nueva York, usó esa habilidad, con excelentes resultados, hechizando a ricos patrocinadores blancos de las artes. Por medio de uno de ellos recibió la oportunidad de ingresar en la Parnage College, donde podría terminar su educación universitaria. Sería ahí la primera y única estudiante negra. Hasta entonces, su estrategia había sido mantenerse en movimiento, en expansión. El mundo podía cerrarse fácilmente para quienes permanecían fijos y estancados. Por lo tanto, aceptó aquella oferta. A los estudiantes blancos de Barnard les intimidaba su presencia. Sus conocimientos de tantos campos excedían con muchos los suyos propios. Varios profesores del departamento de antropología cayeron bajo su hechizo y la enviaron al sur a recopilar tradiciones y cuentos populares. Ella utilizó este viaje para sumergirse en la versión sureña del vudú y otras prácticas rituales. Quería ahondar en su conocimiento de la cultura negra con toda su riqueza y variedad. En 1932, mientras la depresión económica se abatía sobre Nueva York y las oportunidades de empleo de Hurston se contraían, ella decidió regresar a Headville. Allí podría vivir modestamente y la atmósfera sería inspiradora. Pidiendo prestado dinero a amigos, se puso a trabajar en su primera novela. De lo más hondo de su ser, todas sus experiencias, su largo y multifacético aprendizaje salieron a la superficie. Las historias de su infancia, los libros que había leído aquí y allá al paso de los años, los cuentos en el que había puesto atención con tanta intensidad. Esta novela, Jonah's Grown Bean, o también conocida como La calabacera de Jonah, contaría la relación de sus padres, pero fue en realidad la
destilación de todos los empeños de su vida, se desbordó de su interior en unos cuantos meses intensos. El libro se publicó al año siguiente y fue un gran éxito. En los años posteriores, Hurston escribió más novelas, a un ritmo enloquecedor. Pronto se convirtió en la escritora negra más famosa de su tiempo y la primera en ganarse la vida con su trabajo. El último ejemplo sería: la historia de Zora Neale Hurston revela, en su forma más pura, la realidad de la fase del aprendizaje. Nadie va a ayudarte ni a orientarte. De hecho, todo está en tu contra. Si deseas tener un aprendizaje, si quieres aprender y prepararte para la maestría, debes hacerlo tú solo y con una energía descomunal. Cuando inicias esta fase, sueles hacerlo en la posición más baja. Tu acceso al conocimiento y a la gente está muy limitada por tu condición. Si no tomas precauciones, aceptarás esta condición y permitirás que te defina, sobre todo si tienes un pasado desventajoso. Como Hurston, en cambio, lucha contra toda limitación y esfuérzate continuamente en ampliar tus horizontes. En cada situación de aprendizaje tienes que rendirte a la realidad, pero esa realidad no quiere decir que debas permanecer en el mismo sitio. Leer libros y materiales, aparte de los requeridos, es siempre un buen punto de partida. En contacto con ideas del amplio mundo, tenderás a desarrollar una ansia de conocimiento. Te será difícil quedarte satisfecho en una esquina, que es justamente de lo que se trata. Las personas en tu campo, en tu círculo inmediato, son como mundos. Sus historias y puntos de vista ampliarán tu naturaleza y tus horizontes, aumentarán tus habilidades sociales. Convive con tantos tipos de personas como te sea posible. Esos círculos se ampliarán poco a poco. Cualquier escolaridad adicional contribuirá a la dinámica. Sé implacable en la búsqueda de nuevos horizontes. Cada vez que sientas instalarte en un círculo, sacúdete y busca nuevos desafíos, como hizo Hurston cuando dejó Howard por Harlem. Con tu mente siempre en expansión, redefinirás los límites de tu mundo aparente. Pronto te llegarán ideas y oportunidades y tu aprendizaje se consumará en forma natural.